Muchas gracias por la invitación. Sabemos que pues ustedes han sido convocados para esta capacitación y pues es en el marco del proyecto de Saberes. Mi nombre es Daniela Valera, es un gusto el poder compartir hoy con ustedes. Yo soy o trabajo en la cooperación técnica alemana, la GIZ. Por ahí seguramente conocen a alguno de mis colegas que también han estado en algunos procesos ahí con el gobierno de Tlaxcala, específicamente con la Secretaría de Medio Ambiente. Digamos que ya hemos tenido contacto con ustedes desde el año pasado. Sabemos que pues acaban de, pues recientemente, ¿no? Hace un año de publicar la ley de cambio climático, están con lo de la comisión intersecretarial y justamente la ponencia que hoy les quiero compartir es para que comencemos a vislumbrar cuáles son estos puntos de entrada en donde desde cada secretaría pues ustedes pudieran integrar estos conceptos, la información que se nos está dando desde la política nacional, pero también lo que dice la política estatal y cómo eso se integra ya en planes operativos específicos en nuestro quehacer del día a día. Entonces, diciendo eso, avanzamos con la siguiente diapositiva y yo quiero que primero vean el esquema que está aquí en esta diapositiva y básicamente algo que me decía José Avendaño era, vamos a enfocarnos en adaptación. Veo que en su ley se menciona esto de vamos por un desarrollo económico bajo en carbono, ¿no? Creo que hace un momento lo acaban ustedes de comentar, pero también es importante no solo la parte de reducción de emisiones, que esa es la parte de adaptación, que ya les hablaban hace rato, pero también la parte de, perdón, la parte de mitigación y ahora queremos ver la parte de adaptación. En la parte de adaptación vemos que hay un proceso o pasos metodológicos que la literatura nos marca desde los expertos a nivel internacional y eso también se ha adoptado aquí en México. Básicamente entramos desde definir, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que nos duele de alguna forma, ¿no? ¿Cuáles son estos sectores que están siendo impactados? Y ahí es donde empezamos a entrar con más detalle, ¿no? A identificar, pues en Tlaxcala, qué impactos climáticos han habido, ¿no? Y yo me preguntaría o les preguntaría a ustedes, ¿qué impactos climáticos han visto en Tlaxcala? No sé si ha sido menos lluvia o más calor o incluso más frío, ¿no? Porque también el cambio climático son estos picos muy distintos, ¿no? En cuanto a temperatura, pero también en cuanto a precipitación. O, por ejemplo, si han tenido en alguna temporada del año lluvias torrenciales que caen lo que tenía que caer en un mes, 2 meses, caen en 3 días, ¿no? Digo, no sé, ustedes quiero que piensen ahí qué cosa es lo que han observado, pero justo cuando entramos en este análisis es cuando nos damos cuenta, pues, a qué somos vulnerables. Y una vez que nos damos cuenta que somos vulnerables, pues podemos empezar a pensar en soluciones. No podemos pensar en soluciones si antes no sabemos qué nos duele. Es como ir al doctor y el doctor empieza a preguntarte todos los síntomas y entonces tú empiezas a compartir esta información y después encuentras una solución. Y a veces puede ser que una solución no sea una solución aislada. Necesitas a veces de varias soluciones para poder estar bien, ¿no? En nuestra salud. Ese es un ejemplo como muy sencillo, pero es lo mismo con la adaptación al cambio climático. Necesitamos pensar que la adaptación es un proceso, no es algo que digo o que la Secretaría de Medio Ambiente vaya a decir, yo lo voy a hacer nada más, voy a identificar qué cosas están ocurriendo en el territorio, cómo está el clima, qué cambios han habido. Sí, parte de sus atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado es hacer esos análisis y en cierta manera apoyarse en los análisis que hay a nivel nacional. Pero cuando ya entramos en esta segunda línea verde que ustedes ven, por eso puse hasta un cuadrito rojo, donde dice
cómo evaluamos, cómo están impactando el cambio climático, cómo afecta estos cambios de temperatura a los diferentes sectores, ¿no? Entonces ahí desde las diferentes secretarías tendríamos que estar pensando en cómo nos unimos con la Secretaría de Medio Ambiente y entramos en compartir cierta información para identificar, por un lado, estos impactos, pero también para identificar qué tenemos, ¿no? O sea, con qué contamos, qué recursos tiene, por ejemplo, la Secretaría de Economía, qué recursos tiene la Secretaría de Educación, que sí pueda abonar a reducir estos impactos que está ocasionando el cambio climático. Y entonces ahí entramos en este proceso de co-construir y de co-identificar qué nos duele, que es esta parte de vulnerabilidad, pero también cuál sería esta solución o estas soluciones. Y entonces, nuevamente, la adaptación por eso es un proceso, porque requiere de suficiente información, no es una acción aislada, no es que solamente voy a ir y plantar árboles y ya con eso resuelvo el tema, no es eso. Inclusive, cuando hablamos de adaptación, tenemos que pensar en varias esferas. Número uno, tiene que beneficiar al territorio. Es decir, el territorio, o sea, como territorio, como tierra en donde está asentado la ciudad, las comunidades, etcétera, pues como tal, tiene una geografía, tiene una hidrología, tiene ecosistemas y también eso tiene que ser, pues, conservado y cuidado, inclusive mejorado. Pero por otro lado, también tenemos que beneficiar a los medios de vida, es decir, si estamos teniendo comercio, si estamos teniendo agricultura, ganadería, minería, etcétera, cualquier actividad desde que se haga desde las comunidades o incluso en las mismas ciudades, tenemos que, cuando pensamos en adaptación y en soluciones, tenemos que pensar en que estos medios de vida tienen que beneficiarse. Inclusive, por supuesto, asegurar que las personas estén bien. En muchos casos, cuando pasamos procesos fuertes climáticos, hay personas que mueren. Hay mujeres que se quedan atrapadas en algunos lugares, hay niños que son afectados. Entonces sí tenemos que pensar en personas y en las diferentes edades que tenemos en nuestra población, inclusive si son mujeres, si son hombres u otra identidad de género que tengan, tenemos siempre que pensar en sí, buscar que sean beneficiados al hacer estas soluciones. No podemos hacer una solución que beneficie a 10 y afectar a 100 por el otro lado. Eso también es súper importante. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que empezar a preguntarnos es cómo puedo yo actuar desde la atribución de mi secretaría, es decir, por dónde empiezo. Y aquí en donde ustedes están viendo, por ejemplo, en el cuadrado verde que está hacia arriba, habla de que se tienen que definir estos sectores productivos prioritarios que están siendo más afectados por cambio climático. Y ahí lo importante sería que, pues, desde el quehacer de la Secretaría de Medio Ambiente, pudiera comenzar a identificar en el territorio de todo el estado de Tlaxcala en dónde están estas afectaciones y cuáles son esos sectores que están teniendo ya impactos negativos. Y una vez que identifiquemos, supongamos, decimos, pues estamos viendo ya afectaciones en la agricultura, entonces es sentarte con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Medio Ambiente, con los expertos que trabajan con agricultura, por ejemplo, en la academia, y empezar a identificar, ok, cuáles son estos impactos, menos producción o la producción tiene que ser más cara, ha aumentado, incluso ahí empiezas con un tema ya hasta de costos económicos que se alzan, pérdidas de cosecha, los precios se disparan, los insumos o el agua es más difícil de acceder para poder tener disponibilidad en estos sitios de donde se hace la agricultura y entonces empiezas a meter otras variables y entonces a lo mejor ahí ya necesitas jalar a la Secretaría de Economía y a ver qué programas se han hecho, que han apoyado, si hay una Secretaría de Agricultura y Ganadería por parte del gobierno del Estado, a ver
mueve, revisemos qué es lo que se está dando, qué tipo de apoyos, en dónde es donde están diciendo los productores que están teniendo más impacto. Pero por otro lado, también es importante que desde las secretarías en donde ustedes laboran, empiecen a preguntarse qué capital humano tengo. Es decir, ¿tengo algún experto, experta? ¿Qué recursos financieros tengo? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Para qué está asignado mi presupuesto? Y obviamente revisar mis atribuciones que tengo desde lo que dice mi reglamento, ¿no? Y ahí empiezo inclusive a pensar, ok, yo tengo acceso a todos los agricultores a través de las asociaciones. Ah, bueno, eso ya es un punto que entonces la Secretaría de Agricultura tiene un plus versus a lo mejor otras secretarías que no tengan ese contacto directo. Entonces empezamos a ver inclusive estas relaciones que podamos contar con otros actores y que puedan facilitar el que se pueda hacer este tipo de análisis. Y cuando ya entramos también en soluciones, que es la cajita que viene abajo, ya en tonos más cafés, ustedes van a ver que dice propuestas de medidas de adaptación. Hay una parte en donde tú puedes sacar una batería de propuestas y obviamente como todo, como en todos lados, nunca nos alcanza para hacer todas esas soluciones. Entonces, lo ideal es priorizar y hay metodologías que la misma Semarnat tiene para priorizar estas medidas. Y una vez que priorizas, entonces ya entras en un diseño más descriptivo y entra, por ejemplo, la academia, organizaciones de la sociedad civil que tienen este perfil más técnico, pero que ya tienen experiencia en implementar esto y que se puede empezar a describir. Inclusive empiezas a generar costos, beneficios, cuánto me va a costar implementar esta medida, por cuánto tiempo, cuántos años, etcétera, ¿no? Y ahí también incluso empiezas a identificar si algunas de esas medidas, inclusive tú ya las estás haciendo. Por ejemplo, si la Secretaría de Economía o la Secretaría de Agricultura ya tiene un programa de fomento para ciertos granos, etcétera, a lo mejor ahí tú ya puedes ayudarte de ese programa para que esa solución se implemente con los mismos recursos que tú ya tienes. Es importante siempre en el tema de las soluciones no partir de soluciones. Es que yo vi que en otro país es bueno siempre ver esos ejemplos, pero es mejor también siempre verlos, a esos ejemplos que están sucediendo en territorios cercanos. Por ejemplo, si hay estados que son vecinos de ustedes y que tienen más o menos el mismo tipo de vegetación, de suelo, los mismos tipos de problemas, entonces hagan esos intercambios, provoquen esos intercambios para entonces sí aprender de soluciones más locales, más tropicalizadas para el contexto pues de Tlaxcala. Y por eso ahí yo agradezco al proyecto de Saberes, porque tienen, no solo en Tlaxcala, entiendo, tienen otros estados que son vecinos y que creo que es importante y por eso ellos hacen este tipo de capacitaciones entre pares para que identifiquen este tipo de soluciones, ¿no? Y luego una vez que ya diseñas cuánto te va a costar y demás, entonces puedes inclusive incluirlas dentro de tu programa operativo anual. Ustedes cada año establecen su programa operativo anual y eso puede ser establecido. Entonces es importante identificar estos pasos claves, estos puntos de entrada, en donde ustedes digan, ok, yo puedo empezar a abonar aquí al hacer alianzas con otras secretarías. Un caso ejemplo que estamos haciendo ahorita con la federación es la Secretaría de Mujeres. Generalmente a veces no pensamos en las mujeres o en los niños cuando hablamos de cambio climático, pero a la hora de hacer las cuentas, las estadísticas de quiénes son los más afectados, nos damos cuenta que justo son las mujeres y los niños, porque en muchos casos no tienen esa capacidad adaptativa, no tienen ese conocimiento previo que a lo mejor los hombres que sí salen al campo y hasta ya te leen las nubes sin haber revisado el estado del tiempo, ¿no? Pero a veces no sucede siempre con todo el espectro de la población. Entonces, también es importante integrar esta perspectiva de género y de derechos humanos dentro de este proceso de las soluciones. Vamos a la que sigue. Con esto en mente,
como introducción, yo les quiero empezar a platicar de algunos ejemplos ya concretos de algunos estados que pues igual partieron como ustedes, que en su momento no quizá tenían mucha información, que estaban actualizando sus leyes, que estaban haciendo cambios estructurales dentro del gobierno. Y una cosa importante aquí es que estos ejemplos salieron de un proyecto que a mí me tocó ser parte, y este proyecto en particular, el foco era que la Secretaría de Turismo fuera líder en estos temas y que la Secretaría de Medio Ambiente estuviera como ese apoyo técnico, científico y obviamente por sus atribuciones pudiera hacer esa cooperación entre los dos y pudieran implementar soluciones de adaptación al cambio climático. Pero aquí una de las cosas es que también en el caso del estado de Guanajuato, pues cuando hicieron su análisis, por supuesto Guanajuato tiene varias actividades económicas. Una de ellas es la agricultura, es muy fuerte, la otra es la automotriz, pero también está el sector de turismo. Y una de las cosas que también se preguntaron en su momento fue, bueno, el turismo, pues, ¿qué es lo que vende el turismo en el estado de Guanajuato? Y ahí cayeron en cuenta ambas secretarías en que básicamente el turismo de Guanajuato pues depende totalmente o casi el 90% de cómo están los ecosistemas naturales, de la gastronomía y de la cultura, ¿no? Muy famosos, San Miguel de Allende u otros pueblos mágicos, pero al final todo está rodeado de vegetación, de montañas y demás. En el caso de Tlaxcala, por ejemplo, bellísimas las luciérnagas y algunas otras actividades, por ejemplo, turísticas que pasan, entonces, y que están totalmente vinculadas con el clima y con la vegetación y con el territorio que hay en ese lugar, ¿no? Entonces, analizando eso, del lado izquierdo, bueno, de este lado izquierdo de la diapositiva, ustedes van a ver lo que la Secretaría de Turismo empezó a identificar que tenía ciertos recursos, ¿no? Y del lado derecho van a ver los recursos que tenía la Secretaría de Medio Ambiente en ese momento. Yo les estoy hablando más o menos 2018, que fue cuando iniciamos con esto, y hasta el día de hoy la cooperación sigue con ellos. En el caso de la Secretaría de Turismo, algo que se dieron cuenta es, a ver, nosotros contamos con un fuerte vínculo con el sector privado, porque básicamente pues tenemos a las empresas, ¿no? Por otro lado, sabemos que nos duele, es decir, sabemos cuáles son estos impactos que el cambio climático ha provocado a los negocios. Tenemos escasez de agua, tenemos lluvias torrenciales, ha habido momentos en los que han caído granizo y de verdad casi aguanieve en algunas partes de Guanajuato y dices, wow. Y eso se ha visto en los últimos años, pues de manera más evidente, ¿no? Por otro lado, también se han visto cancelaciones, que los tours ya no se pueden dar y entonces hay que regresar esos dineros, etcétera, pérdidas económicas. Y entonces todo eso ellos lo tenían, pero por otro lado también decían, bueno, es que nuestro negocio pues depende de los activos naturales. O sea, si no tenemos montañas, no podemos hacer tours. Si no tenemos agua, no podemos operar los hoteles. Si no tenemos una infraestructura segura, tampoco podemos atender al cliente. Entonces, ahí identificaron que ellos, desde sus atribuciones, sí podían entrar en ese punto desde el punto de vista del negocio, de cómo el negocio se mantiene y para mantener ese negocio, entonces necesito mantener los activos naturales. Y ahí, por ejemplo, ya entró esa conexión de no decir estoy sobrepasando las atribuciones legales de la otra secretaría. Ojo, siempre desde la perspectiva, desde las atribuciones que tú tengas. Entonces ahí el sector de turismo dijo, yo tengo interés, es parte de mi mandato. Había incluso una dirección de infraestructura, había otra dirección sobre sostenibilidad y ahí podían meter muy bien estos temas sin problemas legales. Y por otro lado, también ellos decían, ok, considerando eso, tenemos esa voluntad de integrarlo en la política turística. Es decir, no solo
ellos no solo se quedaron con que existiera la ley de cambio climático del gobierno del estado, ellos también tenían interés que en la ley de turismo también se integrara ese tema. Y obviamente redactado desde el punto de vista de que eso ayuda a mantener la economía del sector. Y entonces también algo muy fuerte que tienen las secretarías o todas las secretarías de turismo en general en el país es que son muy buenas para vender, son muy buenas para comunicar, para difundir videos, publicación en redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo muy fuerte que tiene y que la verdad es que tienen a sus expertos y expertas en esas áreas, ¿no? Por el otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente, por supuesto, no voy a entrar tan a detalle porque pues las Secretarías de Medio Ambiente por sí solas tienen ya su mandato en la ley de cada estado, pues que el cambio climático es un tema que les compete totalmente, ¿no? Pero algo muy bueno que tienen casi siempre las secretarías es que tienen estos datos en cuanto a cómo impacta la sociedad, cómo impacta ecosistemas naturales. Generalmente también tienen muy fuerte vínculo, por ejemplo, con protección civil. Generalmente también tienen ya programas de capacitación, o recursos incluso para hacer algunas restauraciones, reforestaciones, prevención de incendios, etcétera, ¿no? Que todo eso forma parte de algunas soluciones de adaptación, ¿no? Eh, siempre recursos limitados, por supuesto, eso lo sabemos que en México no nos alcanza el presupuesto que tenemos en los gobiernos, pero algo importante es que sí hay esas conexiones y estos vínculos con otros sectores, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de la academia. Generalmente la academia no siempre en todos los estados están vinculados con sectores productivos. Casi siempre, dependiendo del tipo del tema que trabajen en las universidades, pues es como se vinculan con ciertas secretarías. Pero algo importante, bueno, que tenía en este momento la Secretaría de Medio Ambiente es que tenía académicos por parte de la UNAM, por ejemplo, que tienen ahí sus instalaciones y tenían este vínculo y este intercambio de información. Y algo que hicieron una vez que identificaron, casi es llegar y decir, ok, mi análisis interno, de acuerdo a mis atribuciones, de acuerdo a este esquema que estoy viendo, para atender la adaptación al cambio climático, necesito primero saber qué impactos tengo en los sectores, que fue el diagrama que vimos anteriormente. Necesito identificar soluciones, necesito ver qué recursos cuento, que es parte de mi capacidad adaptativa, saber si mi gente está capacitada para atender esos temas o no. Y entonces, una vez que parto de que qué recursos tengo, ahí, por ejemplo, el gobierno de Guanajuato dijo, firmemos un memorándum de entendimiento. Decidieron un memorándum de entendimiento porque legalmente era lo más fácil y algo que pues al final muestra las intenciones que tiene cada secretaría para poder trabajar en este tema. A partir de esta firma se elabora un plan de trabajo conjunto y me paso a la que sigue, ahora a la siguiente diapositiva, y entonces comienzan a definir estas soluciones. Algo importante y que ustedes van a empezar a ver estos hexágonos, estas figuras, es que tenemos la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Turismo, pero ojo, no fueron los únicos actores que estuvieron en la ecuación. Ellos obviamente empezaron a definir, ok, vamos a hacer nuestro plan de trabajo y empezaron a hacer en su programa operativo anual qué iban a hacer este año, qué iban a hacer el próximo año y demás. Y ahí se dieron cuenta que necesitaban involucrar a más actores. Como les digo, ahí entró la sociedad civil con algunas organizaciones no lucrativas y, por ejemplo, inclusive con algunas comunidades, ejidos, que fueron parte de algunos proyectos de estas soluciones. Y por supuesto también el sector turismo dijo, no, pues yo voy a involucrar a las empresas que son con las que tengo en el padrón, ¿no? Registradas. Por ejemplo, aquí ustedes van a ver algunas cosas que se lograron hacer a partir de este plan de trabajo conjunto. En el caso de estudios, y hablamos nuevamente con este esquema que les presenté al inicio, para identificar y evaluar qué tan sensibles son al cambio climático, decidieron entrar en diagnósticos de emisiones de gases de efecto invernadero
que esto tiene que ver con ustedes para lo de la transición baja en carbono, ¿no? En su desarrollo económico, y también identificaron por sector qué impactos tenían, ¿no? Hicieron también toda una ruta de descarbonización del sector de turismo con esta perspectiva de cambio climático y las soluciones. La parte política, que la parte política al final lo que hace es aumentar nuestra capacidad adaptativa. Es decir, si tenemos mejores políticas, como ahora ustedes ya tienen su ley de cambio climático, están estableciendo su comité intersecretarial, ¿no? Estas mesas de trabajo no se deben de tomar a la ligera. En realidad, si se arma y se articula muy bien estos programas de trabajo operativos que cada una tiene, pueden maximizar los resultados como no tienen una idea. Ahí lo que decidieron fue que dentro de la ley de turismo iban a incluir este tema de cambio climático, mitigación y adaptación, con esta perspectiva de género, de derechos humanos, y entonces ahí medio ambiente entró como esta parte más técnica para proveer de datos y que a la hora de la redacción pues se hiciera una propuesta más adecuada. Por otro lado, también elaboraron su estrategia de integración de biodiversidad en el sector de turismo, es decir, cómo yo desde el sector empiezo a integrar estos temas desde los turistas, desde los visitantes, desde las empresas, que son el personal que está en cada una de las empresas. Entonces, eso implica el adoptar la importancia de esto, porque al final es la base que mantiene al sector y a la economía en este caso, ¿no? También, por otro lado, se firmaron una declaración de Glasgow, que esta es una declaración que abona a lo que ya mencionaba hace un momento Valeria Petrones sobre cómo tú abonas a estas metas climáticas a nivel mundial. Ellos firmaron esta declaración y decidieron incluso participar en una conferencia internacional de clima que se hizo en Egipto, ¿no? O sea, ellos se fueron hasta allá, el secretario de Turismo con la Secretaría de Medio Ambiente, y decidieron poner estos temas sobre la mesa, ¿no? Y obviamente que para poder implementar tanto la ley, la estrategia y estas declaraciones y estos planes operativos, pues entraron en un proceso de capacitar al personal directivo, es decir, estamos hablando desde los directores generales de cada una de las secretarías, pero también bajaron hacia el personal técnico y hacia el sector privado, que en este caso fueran las empresas turísticas, ¿no? Y por otro lado también, ya en la parte de implementar soluciones en el territorio, ellos decidieron hacer varias cosas, pero quiero resaltar dos. Por un lado, en la Secretaría de Turismo les decía que hay una dirección de infraestructura turística que tiene que ver con innovación, con construir nuevas infraestructuras para mejorar la experiencia del visitante. Lo que hicieron fue tomar, a ver, dónde se va a construir, cómo está lloviendo, cuáles son las zonas de inundación, que incluso eso Protección Civil siempre lo establece en los atlas de riesgo, pero a veces esos atlas de riesgo no son considerados a la hora de construir nueva infraestructura. Lo que hicieron ellos, sí entraron en todo un proceso de revisar dónde estaba la infraestructura turística, cómo estaba, cómo había sido impactada, y entonces a partir de ahí, sí, cuáles eran estas recomendaciones de cómo integrar el clima, o si ya sabemos que va a dejar de llover en ciertos periodos, cómo atendemos la infraestructura para que no nos falte agua, por ejemplo, ¿no? Y empezaron a adoptar estas recomendaciones de clima que se les dieron desde por parte de GIZ, pero también desde la misma Secretaría de Medio Ambiente que tenía toda esta información climática. Entonces, podemos ver que la información de datos científicos, que a veces los vemos como muy lejanos, realmente sí se pueden utilizar para tomar decisiones económicas dentro de un sector como en este caso el sector del turismo. Y luego también decidieron hacer un proyecto que ellos le llamaron Proyecto Emblema, porque uno de los problemas que identificaron, sobre todo en la ciudad de Guanajuato, y bueno, en gran parte de Guanajuato Estado, es que hay un tema de sequía muy fuerte.
Pero bueno, pensando en el tema de turismo, dijeron necesitamos asegurar agua en las ciudades principales donde está la población, pero también donde se requiere mantener al turismo, ¿no? Entonces decidieron armar este proyecto de manera conjunta. Ahí la Secretaría de Medio Ambiente pues ya tenían los mapas, ya tenían identificados cuáles eran las zonas de recarga hídrica más prioritarias, es decir, dónde están las zonas donde se está captando el agua, donde hay bosque y donde es importante pues enfocar esfuerzos para que se asegure que haya agua para el futuro, ¿no? Y ahí con esto también inclusive incluyeron esta mapa de dónde están las áreas naturales protegidas, cuáles eran las comunidades, ejidos que estaban viviendo en esa zona y que al final son los dueños y poseedores de la tierra. Y que con ellos tenemos que trabajar si queremos que esos bosques y que esa recarga hídrica se realice en la montaña y que entonces después eso llegue a nuestra ciudad. Y ahí en este proyecto emblema, pues ambos secretarios decidieron abanderarlo y comunicaron a través de los medios de comunicación y demás. Entonces hubo participación inclusive de la misma sociedad civil que no estaba involucrada antes, se enteraron, se sumaron, pero también se invitaron a que el sector privado invirtiera en este tipo de soluciones y básicamente consistía en estas zonas, porque pues son zonas áridas, en hacer obras de restauración de suelo como zanjas, ollas, básicamente donde se capture el agua cada vez o lo poco que pueda llover allá, ¿no? Todas estas obras de suelo también se hicieron áreas donde se reforestaron, donde se recuperaron humedales por así decirlo, artificiales, porque se hicieron jagüeyes, etcétera. Pero eso sirvió para que al final el agua se retenga, el suelo no se lave y entonces sí podamos tener realmente una recarga hasta el acuífero, ¿no? Y ahí lo interesante es que participaron también mujeres en estas obras, no solo los hombres, también las mujeres y a las comunidades pues se les dio el material, pago de jornales, etcétera, ¿no? Entonces creo que a veces eh, pensamos que solo le corresponde a las secretarías, pero también tenemos que echar mano de estos expertos y de otros actores que están en el territorio y que sí tienen interés y que pueden generar inclusive financiamiento para implementar este tipo de obras. Actualmente el proyecto Emblema se sigue implementando, ya van como por su tercer año y ahorita hay una propuesta de este proyecto llevarlo a la frontera norte del país, o sea, hacia Coahuila y estos estados fronterizos, donde también hay un problema de sequía, por los beneficios que tuvo al haber implementado. Entonces es algo que ya también se está promocionando en otros territorios. Continuamos entonces con otro ejemplo. En el caso del estado de Quintana Roo, yo sé que pues ustedes no están en costa, sin embargo quise poner esta información porque me parece también importante. Ahí, en el caso de Quintana Roo, ustedes saben que es un gran turismo, que está casi siempre focalizado, básicamente Quintana Roo, ahí sí, el 99% de su economía depende del turismo, ¿no? Y ustedes saben que pues la mayoría del turismo está concentrado en ciertos lugares nada más. Sin embargo, algo que justo la Secretaría de Turismo dijo, no podemos seguir operando como lo hacíamos hace 40 años. Es decir, Cancún y toda esa zona se desarrolló pues hace 40 años, cuando no teníamos ni por aquí, por la mente, la información, ni mucho menos teníamos como tan clara todos los impactos y todas las pérdidas económicas que eso iba a representar para la economía de la población y las afectaciones obviamente en las casas, las viviendas, etcétera. Entonces ellos lo que decidieron es en la parte más política, tienen su plan maestro de turismo, que básicamente el plan maestro en temas de inversiones es donde dice en dónde vas a invertir, en qué parte del territorio y bajo qué concepto. Y algo importante es que las nuevas inversiones que han estado llegando a este estado han estado pues bajo este lente
de adaptación al cambio climático, ¿no? Ellos también incluyen la parte de conservación de biodiversidad. Inclusive entraron en un proceso de capacitar a diputados del gobierno del estado para que estos diputados establecieran nuevas propuestas de ley. Una de esas tuvo que ver con el agua, ¿no? Básicamente que es el que daña paga, ¿no? Y entraron con un proceso de agua y de compensación ambiental, ¿no? De por sí ellos ya tenían otros impuestos ambientales que generalmente si tú como turista llegas, tú pagas un impuesto por cada noche que te quedes allá. Sin embargo, estas dos nuevas leyes fueron regulaciones que esos impuestos se pasan hacia la conservación y hacer acciones de adaptación. Algo importante que obviamente en el caso de Quintana Roo están haciendo es que pues ellos por ser costa, pues aún más el turismo, ¿no? Depende de que si hay buen clima y si el mar está bien, si el sargazo no les llega, etcétera, ¿no? Entonces ahorita están en un proceso de recuperación de playas y dunas con financiamiento igual del sector privado y ahí también están involucradas pues varios investigadores de la academia, de diferentes instituciones públicas y también de la sociedad civil, ¿no? Vamos a la que sigue. Otro ejemplo también que les quiero mostrar y que esto me parece interesante es que no se hizo como a nivel estatal, sino más bien intermunicipal. Y aquí, pues yo entiendo que ahorita ustedes están más por parte del gobierno del estado, pero también me gustaría que piensen si hay como algunos territorios o algún territorio en donde tengan esta conexión ambiental más allá de lo político, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Puerto Vallarta, que es la parte de Jalisco, juntito está el otro municipio que se llama Bahía de Banderas, que ya es del estado de Nayarit. Pero básicamente estos dos, pues forman una bahía. Ustedes están viendo en esta foto y esa gran bahía que se ve ahí es territorio de los dos. Entonces hay momentos en el que la naturaleza y que los sistemas ambientales pues no respetan los límites políticos, ¿verdad? Los geopolíticos. Entonces, en este caso, ambos municipios son conscientes de que pues sí o sí tienen que trabajar de manera conjunta, que no pueden trabajar de manera aislada porque es un mismo territorio básicamente, ¿no? Porque el agua que está, no puedes decir la mitad de la bahía es mía y la mitad de la bahía es tuya, o sea, al final es un mismo ecosistema. Y algo que se vio interesante en este proceso es que surgió una alianza que se llama Montaña Bahía, en donde dicen, reconocemos que no todo lo que hagamos en la bahía está bien, pero también tenemos que pensar en la montaña, porque lo que suceda en la montaña al final va a repercutir en la bahía, ¿no? Por estar conectado de manera ecológica al sistema. Entonces ellos tienen esta alianza Montaña-Bahía y al final Puerto Vallarta inició con elaborar su plan municipal de cambio climático, ¿no? Pero al hacerlo Vallarta, pues Bahía de Banderas dijo, oye, yo también lo necesito, porque si no, entonces estamos como a la mitad de realmente hacer acciones que beneficien a todo el territorio, ¿no? Entonces, algo interesante es que Puerto Vallarta le transfirió la metodología a Bahía de Banderas y básicamente cooperaron de manera conjunta para armar los dos planes municipales. Y eso fue bastante bonito, incluso inusual, porque generalmente cada municipio trabaja por su lado, aquí no. Aquí primero salió el de Puerto Vallarta y a partir de ese análisis se hizo el de Bahía de Banderas y se retomaron muchas de las soluciones para que fuera pues de manera congruente las soluciones y no fueran soluciones que se contraponieran, ¿no? Y por ejemplo, algo que sucedió también es que el sector privado turístico, bueno, también en esa zona básicamente también hay mucha agricultura también,
Sí hay ganadería, más en la zona de la montaña, pero toda la parte de la costa, pues básicamente depende del turismo, ¿no? Entonces ahí lo que se reconoció el sector privado es que necesitaban también ser parte de todo este proceso de las soluciones. Y ellos también entraron en hacer algo que llamamos pago por servicios ambientales en algunos ejidos que conservan estos bosques de la montaña, que al final esos bosques hacen varias funciones. Protegen contra vientos de huracanes, cuando les ha llegado huracanes, pero por otro lado, provee de agua, captan agua y son los que proveen hacia la bahía, ¿no? Aquí lo único que quiero que vean es ¿cuántos actores están? Tenemos a la Dirección de Turismo, tanto de los dos municipios, que son los azules, ¿no? Los hexágonos verdes tenemos a la Dirección de Medio Ambiente de Puerto Vallarta, a la de Bahía de Banderas y también a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Federal. Y también se involucró el sector privado turístico, ¿no? Entonces, como ven ahí, pues son otros actores, ahí a veces también es importante hacer estas alianzas con la federación, si fuera el caso, si es posible, y si no, pues entre estados. Entonces, yo les animaría a que también no nos quedemos solo como lo que vamos a hacer como estado, pero si hay un estado que digan, oigan, ya hicieron, ya pasaron por ese proceso y que puedan aprender, eso sería buenísimo que pudieran aprender de estas experiencias de cómo lo hicieron otros estados. ¿Continuamos? Y bueno, con esto voy cerrando mi presentación. Creo que como conclusión tenemos que también tener muy claro que el cambio climático no es un tema ambiental. Eso es bastante difícil de quitarlo de nuestra percepción, inclusive como sociedad, porque mucho se habló de cambio climático y nos mostraban el iceberg, ¿no? El hielo, ya casi agua, y al pobre oso polar ahí en medio. No sé si ustedes se acuerdan, pero así fueron las primeras comunicaciones de cambio climático. Y la realidad es que no, el cambio climático no es solo un tema ambiental, es un tema económico y social y está comprobado. El Foro Económico Mundial cada año saca estudios desde la perspectiva económica de cuáles son estos riesgos económicos mundiales y dentro de los primeros tres riesgos está cambio climático. Y otro es la pérdida de biodiversidad y otro tiene que ver, sí, con las guerras y con toda esta parte de polarización política. Pero realmente tenemos que empezar a ver que el cambio climático es un riesgo económico, es un riesgo social y por eso mismo es importante tener en cuenta que no solo es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y por eso la ley establece haz tu comité, tu mesa de trabajo intersecretarial. Otro punto también es que hay muchos estudios y evidencia, inclusive en México, y a veces sin hacer estudios, nos damos cuenta cada vez que pasa un huracán, una inundación, etcétera, o una sequía. El cambio climático afecta de forma diferenciada. Afecta más a mujeres, afecta más a niños, inclusive en temas culturales. A veces inclusive son más afectados las personas de las ciudades porque no sabemos andar en el campo a diferencia de las personas que están en el campo que sí pueden voltear a ver a las nubes y ya saben si va a llover o no va a llover. Entonces es importante eso también, que entendamos esa parte y también que la adaptación al cambio climático es un proceso. A veces es bueno empezar con algunas acciones, pero siempre es bueno primero partir de dónde nos duele, qué es lo que está pasando en el territorio. Si nosotros sacamos como secretarías ideas, programas que no estén vinculadas con las necesidades de los territorios, de las personas, difícilmente vamos a poder ligar esos pequeños presupuestos, difícilmente los vamos a poder ligar para las soluciones de adaptación. Y por otro lado, también entender que se requieren de recursos humanos, financieros, políticos, por supuesto, y por eso es importante maximizar este quehacer. Y algo que yo les invitaría, entiendo que ahora, ya una vez que terminemos esta presentación, ustedes van a pasar a hacer un ejercicio de análisis.
yo les invitaría a que piensen en qué recursos tienen, tanto los programas con los que cuentan, a qué tipo de población apoya, en qué regiones apoya y demás. Y una vez que tengan eso, que hagan esa comparativa con lo que tiene la Secretaría de Medio Ambiente e identificar dónde están estas zonas, inclusive protección civil, dónde están estas zonas de riesgos de inundaciones, de sequías, de incendios, etcétera, que están viviendo ya en su territorio, para entonces empezar a hacer ese cruce, esa matriz de cruce en donde digan, ok, creo que este programa que tenemos aquí podría abonar en este territorio y para esta problemática. Y así ir haciendo como estos vínculos reales, tangibles, y que no tengamos que esperar hasta el otro año para poder empezar a hacer este diagnóstico, ¿no? Con eso yo me quedaría y agradezco su atención. Muchas gracias. Aquí está mi correo de contacto y es todo.